Buenas tardes a todos los amigos del canal. Hemos hecho previamente una serie de videos, de más de 15 videos creo, sobre diseño de puentes, ¿no? Son conceptos generales con algunas aplicaciones a las tipologías más comunes. Vamos a hacer un repaso rápido sobre cómo evaluar las acciones, principalmente las que presentan un grado mayor de dificultad, como las acciones móviles, sobre un puente vía. Las acciones sobre los puentes carreteros, recordamos, las podemos clasificar en cargas de peso propio, sobrecargas móviles. Para ello se elige un vehículo tipo o algunos vehículos diferentes tipos según el tipo de puente, y se los hace circular sobre la calzada en diferentes posiciones, obteniendo el envolvente diagrama de momentos flectores y esfuerzos de corte. Las cargas debidas al viento, las acciones sísmicas, las fuerzas de frenado, fuerzas de choque sobre pilas en el caso de pilas en zonas fluviales, fuerzas de coacción y, básicamente, para los extremos, estribos, empuje de suelos. Algunas de estas acciones, por la naturaleza dinámica que tienen, tales como las sobrecargas móviles, son afectadas por un coeficiente mayor que 1 que considera justamente este efecto sobre los elementos de la superestructura. Como recuerdo, vamos a ver un modelo muy sencillo de puente viga. Si bien el reglamento actual en nuestro país, el CIRSOC 802 y los consecutivos, nos permiten evaluar las solicitaciones sin hacer el desarrollo del modelo del puente sobre las vigas principales en algunas tipologías de puente viga, yo creo que hoy en día, es una opinión personal y puede ser no compartida, pero hoy en día, con la capacidad de los software que todos tenemos disponibles y con la simpleza con la que se puede realizar un modelo como un emparrillado de vigas, de lo que es un puente viga constituido por vigas principales y vigas secundarias, o vigas principales y vigas transversales, perdón, en apoyos y eventualmente puede haber en la zona interior del vano o no. Entonces, tiene una riqueza hacer ese modelo para al menos comparar lo que dan tablas con expresiones empíricas de las cuales no sabemos el grado de aplicación y la exactitud para nuestro modelo de las mismas. Acá hice simplemente un modelo de emparrillado con 4 vigas principales distanciadas 3 metros entre ejes, vigas de 24 metros de luz entre apoyos, 4 vigas transversales sobre apoyos sí o sí, y en los tercios de la luz opté por colocar vigas transversales. Y solamente para que vean la forma y el efecto de las mismas, de las vigas transversales, coloqué 2 cargas que simularían ser cargas móviles de 40 toneladas en los nudos de la viga ubicada sobre el eje 1 en correspondencia con el eje B y C, como se ve en el dibujo de la derecha. Bueno, esta es la deformada, naturalmente la viga ubicada sobre el eje 1 es la que sufre las mayores deformaciones y solicitaciones de flexión y corte, sucesivamente la 2 y la 3 menores, y la 4 es la menos afectada. Las vigas transversales son las encargadas en este caso de transmitir parcialmente la carga aplicada sobre la viga 1 a las colindantes. Este es el modelo más básico que se puede hacer cuando hay vigas transversales en la zona interior del tramo. También veremos que se puede modelar, cuando no existen las mismas, se puede modelar el tablero o la losa como un emparrillado de vigas más chiquitas, distanciadas entre eje aproximadamente del orden de 2 veces el espesor de la losa a 3 veces el espesor de la losa. Esas vigas transversales que hablamos van sobre apoyos sí o sí, y en la zona interna pueden existir o no. Puede haber una en el centro, 2 en los tercios o ninguna, por ejemplo como el dibujo abajo de la derecha. Estas vigas transversales, si son postensadas, tienen un postensado centrado, ¿sí? Como vemos en el dibujo de arriba. ¿Por qué? Porque los diagramas de momentos sobre las mismas cambian de signo y de valores en función de dónde estén ubicadas las sobrecargas móviles, sobre la trocha de la izquierda o de la derecha, por ejemplo.
Acá vemos que para cargas, por ejemplo, que vayan según el eje de la viga, las vigas transversales se deforman de esta manera, con cavidad positiva, tracción en la fibra inferior, y por el contrario, abajo, para tránsito sobre ambos extremos, la concavidad se modifica y el signo de los momentos y el requerimiento de post-tensado en la fibra correspondiente también, ¿sí? Sería la fibra superior. Por supuesto que hay otras combinaciones posibles, como que exista solamente carga sobre uno de los lados y el otro no, etc. Entonces, el colocar cables centrados, cables rectos, permiten contemplar todas estas situaciones. Entonces, básicamente, el puente constituye de vigas principales, vigas transversales, la losa de calzada, que forma parte de la cabeza superior de las vigas T, y eventualmente en la zona interna, entre apoyos, alguna viga transversal o no. El esquema más simple de cálculo de la losa es el que vemos abajo, sería una viga continua apoyada sobre las vigas principales, ¿sí? Constituidas las mismas la distancia entre eje de vigas L y la distancia del voladizo LB. Sobre ese esquema estático aplicamos las cargas concentradas de las sobrecargas móviles y la carga uniforme del peso propio. Y entonces desarrollamos el diagrama de momentos sobre esa faja transversal al eje del tránsito y el diagrama de esfuerzos de corte. Y procedemos al armado, ¿sí? La armadura principal de la losa es normal a las vigas principales, ¿sí? La armadura en la dirección de las vigas principales, la armadura en la dirección del eje del puente o de las vigas principales es una armadura simplemente de contracción de fragua y fluencia lenta para cubrir esa situación. Acá hay un ejemplo del emparrillado también, en el cual solo hay vigas transversales sobre apoyos y en la zona interna, al carecer de las mismas, para modelar la aplicación de las cargas, lo que se hace es se toman viguitas que se corresponderían en azul con sectores de la losa. En este caso se adoptó como criterio 60 centímetros de separación de ancho cada una de esas vigas, ¿sí? Entonces las cargas se aplican sobre esas vigas azules, las cargas móviles, y se obtienen las solicitaciones de esta manera directamente sobre el emparrillado y se obtienen naturalmente las acciones sobre las vigas principales. Deformadas ante cargas asimétricas del emparrillado que uno puede visualizar para ver si todo está funcionando correctamente o hay algo que me hace ruido. Nuevamente el esquema de cálculo manual más simple de la armadura principal de la losa, ¿sí? En la dirección normal del tránsito. Las cargas de peso propio, que no son más que el peso propio de la losa, el peso propio de las losetas de encofrado perdido, las veredas, el guardarrail, los cordones, ¿sí? La carpeta de rodamiento, etc. Este es un ejemplo que yo les comenté en otra ocasión, de que algunos puentes se utilizan, se denominan fuera de ruta. Quiere decir que no están contemplados para soportar las cargas que establecen los reglamentos, por ejemplo, nuestro reglamento el 802, 803, sino para otros trenes de carga particulares. En este caso, este puente estaba previsto para contemplar la circulación, un puente en obra, que cruzaba un río donde se ejecutaba una represa, un camión tipo que tenía una sobrecarga de 25 toneladas de carga máxima. Con la impronta del camión, que ven ustedes, P1 son los ejes delanteros, P2 las dobles ruedas en cada eje, traseros, y teníamos los datos de distancias entre ejes, en longitudinal y transversal, y las cargas P1 y P2, el camión cargado y vacío. Por ejemplo, cargado es 640 P1 toneladas cada P1 y P2 es 7,15 toneladas. Estas cargas hay que afectarlas de un coeficiente de mayoración, ¿sí?
porque son cargas dinámicas. ¿Cuántos camiones se colocan en función del ancho de la trocha del puente? Esta es otra sobrecarga excepcional de uso, es un carretón con un tractor lastrado, arriba va el tractor lastrado y atrás el carretón. En este caso, el transformador que llevaba el carretón era de 130 toneladas, se dividía en 8 ejes, nos daba 16,25 toneladas por eje, más 6,25 toneladas del propio carretón. Cada fuercita concentrada que representa el carretón son 22,5 toneladas. Y a su vez, lo que es arriba, el tractor, tiene 2 ejes traseros con 17,5 toneladas por eje. Entonces, con estas cargas concentradas se aplican sobre el modelo del emparrillado y obtenemos las solicitaciones de flexión y corte sobre vigas principales y vigas transversales derivadas de las sobrecargas móviles. Acá hay un ejemplo de cómo en este puente había 4 vigas principales A, B, C y D de 6,19 toneladas son cada par de ruedas del tractor, del carretón, ¿sí? Que generan esa carga concentrada. Como el carretón es una carga excepcional, pasa por el puente en forma centrada sin otro tipo de cargas. Y abajo lo que vemos son las cargas provenientes del tractor, que lleva un lastre que arrastra el carretón, 9,63 toneladas en esa posición. De esa manera y con estas cargas aplicadas, ¿qué hacemos? Obtenemos las solicitaciones sobre la faja de losa, ¿sí? Para diseñarla, y a su vez obtenemos las reacciones sobre la viga A de borde, B central, C central y D de borde. Esas reacciones son ubicadas en el emparrillado como acciones para determinar en el modelo más sencillo de vigas principales y vigas transversales las solicitaciones sobre el emparrillado. Naturalmente hay que ubicar las posiciones, por ejemplo, 2 camiones, la posición más desfavorable puede ser el estado 1, estado 2 sobre uno de los bordes. Y acá repasamos el concepto de que vigas transversales puede haber sobre apoyos y en el centro del tramo o en los tercios. Es poco usual colocar más porque tiene una serie de dificultades operativas y no tiene mayor grado de eficiencia colocar más de vigas transversales en los tercios. Es muy poco frecuente. Acá un puente viga, pero de hormigón armado, con una viga transversal en el centro de la luz. Un último comentario, en el caso de las vigas transversales sobre apoyos, hay que recordar siempre que la situación pésima, ¿sí?, es la del cambio de los apoyos de neoprene, para lo cual va a haber que evaluar potenciales puntos de ubicación de los gatos para levantar el puente, ¿sí?, y las reacciones que los mismos van a ocasionar con el puente descargado sobre esas vigas transversales modeladas con el método de bielas y tensores. De esa forma, evaluar distintas posiciones de ubicación de los gatos y colocar la armadura correspondiente y las verificaciones de las bielas comprimidas y los nudos, considerando que los mismos son zonas D. Bueno, de esta forma hemos cerrado este tema recordando estos conceptos muy simples. El modelo de emparrillado yo sugiero que lo sigamos manteniendo, ¿sí?, a pesar de esas planillas que aparecen en el ASTO y en nuestro nuevo reglamento, porque permiten para puentes viga tener una idea muy aproximada de las solicitaciones y de cómo se está comportando. La distribución de momentos en función de esas ecuaciones empíricas que dan las tablas siempre arroja una sensación de falta de control de nuestra parte, de cómo está funcionando eso, ¿no? Por lo menos me pasa a mí. Cualquier cosa que me dicen esta expresión empírica la tenés, tomala y esto te da la verdad. Pero no lo puedo visualizar, no lo puedo verificar mediante ningún esquema alternativo. Bueno, es una cuestión personal. Gracias, nos vemos.